Bienvenidos y bienvenidas a la cancha. Esto es David Montero TV, donde el básquet nunca se tranca. ¿Qué pasa, familia del básquet? Hoy os traigo algo que no os podéis perder, porque este domingo tenemos uno de los partidos más calientes de la Liga ACB, el derbi catalán entre la Peña y el Barça. Y ojo, porque llegan en un momento muy interesante de la temporada. Después de haberse jugado el fin de semana pasado la jornada 21 de la Liga ACB, hemos vivido algo histórico. Ha sido la jornada más anotadora en 37 años, con 1.655 puntos totales y una media de 91,9 puntos por equipo. Y ojo a este dato, 5 equipos superaron los 100 puntos, Moraván Andorra 113, Casa de Zaragoza 111, Valencia Basket 110, Barça 109 y Juventud 109. Una auténtica locura ofensiva. Y sí, dos de esos equipos son los protagonistas del vídeo de hoy, porque este domingo a las 7 tenemos derbi catalán. Así es a Juventud contra Fútbol Club Barcelona. Empezamos por la Peña de Dani Miret. El Juventud viene de una semana positiva después de la eliminación en cuartos de la Copa del Rey ante el Valencia. Desde entonces han sumado 2 victorias consecutivas en casa. En ACB, el 109-73 contra el Granada en el Olympique de Badalona, y en Basketball Champions League esa victoria contra el Würzburg alemán que les mete en cuartos de final. Además, Badalona será sede de la Final Four de la BCL, que se jugará del 7 al 9 de mayo. Pero es que el calendario no da tregua. Después del derbi tienen duelo europeo contra Unicaja el martes y después otro derbi catalán contra el Hayopo Lleida. Ahora vamos con el Barça. Los azulgranas llegan con una dinámica similar en Liga. 3 victorias y 2 derrotas en los últimos 5 partidos. Vienen de ganar al Brogan por 31 puntos fuera de casa, pero en Euroliga la historia ha sido muy diferente. Derrotas en Italia contra Virtus Bolonia, Olimpia Milano y también derrota en casa contra el Hapoel Tel Aviv, aunque en ese partido no hubo público. Todo esto después de haber caído en semifinales de Copa del Rey en el Roig Arena. Pero antes de mirar el partido de este domingo, vamos a ver los precedentes históricos del derbi. En la Liga ACB se han enfrentado 192 veces, 118 victorias del Barça con un 61,5%, 74 victorias del Juventud que representan el 38,5% de victorias. Y si miramos los últimos 5 enfrentamientos, 4 victorias del Barça, 1 de la Peña, el primero de la temporada pasada. A lo largo de la historia, muchos jugadores han vestido ambas camisetas. Vamos a repasarlos. Jugadores que pasaron de la Peña al Barça. Ricky Rubio debutó con el primer equipo del Juventud en 2005, siendo el jugador más joven en debutar en la ACB en ese momento. 4 años después llegó su fichaje por el Barça, que fue el traspaso más caro del baloncesto español antes de irse a la NBA. En 2009 fue drafteado por Minnesota Timberwolves. Tras más de 700 partidos en la NBA, regresó al Palau Blaugrana y más tarde volvió a Badalona para su último baile. Su regreso estuvo marcado por su proceso personal tras problemas de salud mental. Nikola Provítola llegó a Badalona en 2018 después de pasar por Estudiantes, Baskonia y San Antonio Spurs, primero cedido y luego renovado tras su gran rendimiento. En 2019 firmó una temporada brutal, MVP de la ACB, 17,2 puntos y 6,4 asistencias. Ese mismo año rompió el récord de valoración de Tanoka Bert, 47,50. En 2021 fichó por el Barça, pero ahora mismo vive un momento complicado. El club anunció 3 meses de baja por rotura del tendón del aductor largo y es otra lesión más en una carrera marcada por los problemas físicos. Rafa Llufresa, canterano de la Peña que debutó en ACB con 17 años. Jugó 16 temporadas con el Juventud, aunque en 2 etapas. En 1996 fichó por el Barça, donde jugó 2 temporadas y ganó una Liga ACB. José Antonio Montero, otro base precoz, debutó en ACB con 16 años en el Juventud. En Badalona jugó de 1981 a 1990, ganando Copa Korak y Copa Príncipe de Asturias. Después llegó al Barça, 3 ligas ACB, 2 Copa del Rey y en 1996 batió el récord histórico de recuperaciones del ACB con 750. Roger Grimau, aunque jugó antes en la Peña, fue en el Barça donde hizo la mayor parte de su carrera, más de 400 partidos con el club azulgrana y además fue el capitán del equipo que ganó la Euroliga de 2010. Pau Ribas, formado en la Peña, después pasó por Baskonia y Valencia antes de fichar por el Barça en 2015. Ganó Liga Catalana, Supercopa de España y fue campeón del mundo con España en 2019. En 2020 volvió a Badalona donde se retiró. Joel Parra, otro canterano de la Peña, jugó en Badalona de 2017 a 2023 hasta que el Barça pagó 1 millón de euros de cláusula para ficharlo.
Lubos Barton jugó 2 etapas en la Peña, entre medias fichó por el Barça durante 2 temporadas, después de retirarse fue entrenador del filial azulgrana. Andrés Jiménez, el sevillano, empezó su carrera ACB en la Peña, del 83 al 86, luego fichó por el Barça donde jugó 12 temporadas seguidas. No he encontrado interiores que hayan hecho este camino, pero si me dejo alguno, dejadlo en comentarios. Jugadores que pasaron del Barça a la Peña. Lud Håkansson, que llegó desde Suecia al cadete del Barça, jugó en el filial y en el primer equipo hasta 2015, después pasó por Riga, Bilbao, UCAM y ahora está en el Juventud, donde esta temporada está promediando 8,7 puntos en ACB. Adam Hanga, drafteado por San Antonio Spurs en 2011, en España jugó en Manresa, Baskonia, Barça, Madrid y ahora Peña, con el Barça del 2017 al 2021 que ganó 3 Copas del Rey y una Liga ACB. Alain Digbo llegó al Barça en 1999, ganó ACB y Copa del Rey en 2001, después pasó por Madrid y acabó jugando una temporada en la Peña. Deshaun Thomas jugó una temporada en el Barça y también una etapa corta en el Juventud, marchándose en enero del 2024. Jabari Parker, número 2 del draft de 2014 por los Milwaukee, jugó en Bucks, Bulls, Wizards, Hawks, Kings y Celtics antes de llegar al Barça en 2023. Y este año ha habido giro de guión. El 26 de febrero llegó a Badalona en calidad de cedido después de que Joan Peñarroya, que yo lo había tenido en el Barça, no contara demasiado con él en Belgrado. Ante Tomic, uno de los grandes históricos del ACB, jugó en Madrid, Barça del 2012 al 2020, Juventud. En el Barça ganó una Liga, 3 Copas del Rey y una Supercopa de España, y es que sigue siendo uno de los jugadores más dominantes de la liga. Artem Pustovi, en el Barça de 2018 a 2021 ganó 2 Copas del Rey y una Liga ACB, después jugó en Juventud y ahora está en Andorra. Roberto Dueñas, el jugador más alto español de la historia de la ACB con 2,21 metros. Con el Barça ganó 6 ligas, 2 Copa del Rey y una Euroliga. Terminó su carrera en el Juventud. Ferran Martínez, uno de los jugadores con más títulos ACB, jugó varias etapas en Barça y Peña. Con el Barça ganó 5 ligas, 2 Copas del Rey y con la Peña 2 ligas y una Euroliga. Quique Andreu, fichado por el Barça en 1993 por 70 millones de pesetas. Después jugó 2 temporadas en el Juventud. Ahora volvemos al presente. Promedios ofensivos. Peña 84,9 puntos, Barça 89,6 puntos. Puntos recibidos. Peña 80,6, Barça 80. El Barça tiene 4,83% más en acierto en tiros de campo, pero la Peña gana en rebotes, asistencias y tapones. En el partido de ida destacaron Santoransky con 24 de valoración y Ante Tomic siendo el líder en puntos y rebotes, y el jugador con más valoración de media del Barça es Billy Hernán Gómez. Y ahora llega algo que estabais esperando y que sé que os gusta, el salseo. Mi quinteto combinado actual sería base Ricky Rubio, escolta Cameron Hunt, alero Kevin Panther, ala pivot Jabari Parker, pivot Ante Tomic, 4 jugadores de la Peña, 1 del Barça. Y sí, eso ya os da una pista de mi predicción. Creo que la Peña se lleva el partido y por 3 motivos. 1. Juegan en casa y el Olympic estará home and home. 2. El Barça llega con una baja muy importante como la de la Provitola y además con la duda de Schengelia, que ya se perdió el partido de entre semana. Y 3. El Barça viene de perder en Euroliga mientras la Peña llega con victoria. Creo que será apretado como en la ida, pero le doy un 58% a la Peña y un 42% al Barça. Y para acabar, pues un poquito de actualidad de los clubes. La Peña será anfitriona de la Final Four de la BCL del 7 al 9 de mayo. El Olympic de Badalona, sede de los Juegos Olímpicos de 1992, volverá a coger un gran evento internacional. En el Barça, mientras tanto, empiezan a sonar rumores de fichajes para ilusionar a la afición. Entre los nombres, Sylvain Francisco, Timothée Luau Cabarrot y Moses Dwight. Si alguno de estos llega, cuidado. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿quién gana el derbi? ¿Peña o Barça? Dejad vuestra predicción en comentarios y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo porque aquí en David Montero TV el básquet no se tranca.